buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Pues nada, por aquí, Hoy es un día especial. muy especial, muy especial, ¿Por qué, Lola? porque tenemos una celebración muy importante, una celebración hoy, 23 de abril, que es el Día del Libro, el conocido como el nombre del Día del Libro, ¿verdad? Sí, pues sí. Y además de que hoy es un día importante, no deberíamos olvidar que ayer, día 22 de abril, pues, fue el Día de la Tierra. Y entonces, pues queremos también hacer un pequeño homenaje a nuestro planeta, que ahora por fin está respirando ligeramente, aunque nos pese el confinamiento, pero se está recuperando, se está consiguiendo restaurar multitud de ecosistemas y de diferentes lugares del planeta, recónditos y no tan recónditos, que muestran pues una ligera mejoría en cuanto a biomasa, en cuanto a biosfera, y la verdad que pues eso, que se limpien las aguas, que se depure la hidrosfera, que se depure la atmósfera, pues tiene que ser un síntoma de alegría para todos. Y entonces, relacionándolo con el Día del Libro, queremos también enseñarles pues algunos libros que tienen que ver con nuestra querida tierra. Pues aquí hay uno, Tierra Virgen, o también Océano, de Alberto Vázquez Figueroa. También dentro del mundo de los cómics y para los niños, pues podemos encontrar multitud de cómics, como por ejemplo Asterix en América o La Helvecia, hay muchísimos. También dentro de libros para viajar por el mundo con los más pequeños, pues podemos encontrar pues libros de juegos de mesa. Por ejemplo, este de juegos para viajar por el mundo. Y este pues lo abrimos y se convierte en diferentes tableros con fichas y con sus normas explicadas para poder jugar con los más pequeños en casa. Así que podemos pues, hacer siempre uso de este gran recurso que es el tener un libro a mano, ¿no? Pues, Pues sí, pues eso pues lo... mira, me alegro muchísimo. Y además para terminar ya con, bueno, para terminar, no, más bien para empezar, el hecho simplemente de ver las fotografías o los vídeos que salen en televisión de las grandes ciudades limpias, sin contaminación, en donde se puede ver el horizonte, las aguas de los ríos mucho más transparentes, la laguna de Venecia que creo que se está recuperando, con todo eso que tú has dicho y con todo lo que teníamos encima, la verdad que ha sido una cosa estupenda. Pues sí, felicidades, tierra. Tenía que respirar la tierra, necesitaba respirar la tierra. La pena es que ha sido a costa de lo que nos está tocando, pero quizás hemos llegado a esto por no haber solucionado los problemas de la tierra antes. Pues sí, pues ¿qué te parece si ahora nos centramos en el día de hoy, que es el Día Internacional del Libro? Sí, Que a tienes... mí me, sí. A mí me gustaría recordar que mañana, ¿no? Día 23 es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Hoy es el día 23, hoy. Hoy es el día 23, que ya yo no sé ni cuándo vivo. Bien. Este Día Internacional del Libro se instaura a instancias de la UNESCO, con un objetivo clarísimo. Un objetivo que era fomentar la lectura, importantísima para todas las comunidades, fomentar la industria editorial necesaria hasta decir basta para poder sacar esos libros al mercado y, por supuesto, también para proteger la propiedad intelectual, lo que normalmente nosotros llamamos derechos de autor. Nos tendríamos que preguntar por qué precisamente hoy se celebra el Día del Libro, porque es a nivel internacional, no solo en España, sino el mismo día en todos los sitios. ¿Por qué? Porque el 23 de abril de 1616 parece ser que fallece Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, uno de los escritores más importantes a nivel mundial. También parece ser que en esta fecha murió Shakespeare.
una de las grandes letras en lengua inglesa. Y por supuesto Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega. Y muchos más que nacieron y murieron en ese día, pero sobre todo esos tres personajes son los que dieron pie a que precisamente el día 23 de abril se celebre, se proponga y se celebre mucho más tarde el Día Internacional del Libro. Pero fíjate tú, Carmen, que parece ser que la idea original de la celebración de un Día del Libro, precisamente el día 23, por la fecha precisamente de Cervantes y de toda esta gente, ¿Un español? Viene de un español, fíjate. Muy bien, Carmen, muy bien. Es que estamos bien. Viene de un español, un escritor, Vicente Clavel. Este era valenciano. Y ya pero esto ya ocurre en 1923. Y luego ya más tarde, en 1930, en la monarquía de Alfonso XIII, el anterior al que tenemos nosotros ahora, se aprobó la idea y ya se empezó a difundir. Esto fue cogido por la UNESCO y entonces ya se establece como Día Internacional del Libro el 23 de abril para todo el mundo enterito, todito, ¿no? Bien. La verdad ¿sabes qué? ¿Sí? Un montón de libros interesantes vamos, que siguen saliendo y hay muchos de carácter histórico, novelas, de ficción, hay tanta variedad y grandes bestsellers que, vamos, es increíble todo lo que podemos tener al alcance, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Carmen? Que estamos en un momento en el que el Día del Libro hay que vivirlo de otra manera. Ya no vamos a encontrar las plazas llenas con puestos de libros, ya no vamos a encontrar a escritores que nos firmen sus obras, ya no vamos a poder visitar uno a uno o lo que queramos para llenarnos de toda esa emoción que tiene la gente y los propios autores que están en los stands intentando vender sus libros, su cultura y su historia. Pero no importa. No importa. ¿Sí? No importa, pero no lo tenemos, por lo tanto tenemos que celebrarlo de otra manera. Y ahora que estamos confinados, podemos hacerlo, y podemos hacerlo desde otro punto de vista, porque tenemos el poder de la lectura. Y el poder de la lectura va a servir para combatir el confinamiento que nos tiene ya un poquito cansados, para combatir ese aislamiento en los que muchísimas veces caímos, para estimular nuestras mentes, para ampliar incluso nuestros horizontes, para reforzar y aumentar nuestra creatividad, para fomentar el crecimiento de los niños y de las niñas hacia la lectura, que eso es importantísimo, para crear potenciales lectores para el día de mañana, porque a través de los libros podemos viajar, como tú bien decías, en la distancia, podemos paliar la soledad, podemos imaginar un mundo mejor, podemos reír, sonreír e incluso llorar con la cantidad de volúmenes de libros que existen en el mercado y que podemos llegar a ellos si no los tenemos en casa, si tenemos posibilidades para hacerlo. Porque también es cierto que podemos incluso comprar libros a través de internet. O simplemente releer los que tenemos, Quería decirte una cosa, y es que tener un papel en las manos, abrir el libro y poder disfrutar de una lectura es algo que no nos puede quitar un confinamiento, que no nos puede quitar un virus, que no nos puede quitar nadie, porque así nuestra imaginación incluso oirá con un sonido las voces de los personajes y de quienes nos están narrando cualquier libro. ¿Te parece que te cuente, que te hable un poco de los libros más leídos de la historia, Lola? Hombre, por supuesto, sería estupendo. Te voy a decir que, como todos sabemos, el más leído de la historia es la Biblia, es el texto sagrado del cristianismo. Se ha impreso entre 2.500 y 6.000 millones de ejemplares y se ha traducido a 438 lenguas distintas. A continuación, otro libro muy leído son las citas del presidente Mao,
con sus frases célebres, ¿vale? Es una lectura obligatoria en China desde la Revolución de Mao. Y desde su publicación en 1964 se han vendido entre 800 y 900 millones de ejemplares. Claro que ya son, ¿eh? El Corán, que es el libro sagrado del Islam, publicado por primera vez en el siglo VI, y se ha distribuido un mínimo de 800 millones de veces. Y por supuesto, en poco va a superar, si no lo ha superado ya, a las citas del presidente Mao. Luego Vale. también otra lectura obligatoria en China es los poemas del presidente Mao, de los cuales se han vendido 400 millones de ejemplares, una barbaridad también. Pero por supuesto tenemos que llegar al texto de ficción más leído de la historia y que se han vendido entre 200 y 400 millones de copias, y por supuesto se marca como un símbolo de la literatura a nivel mundial, que es el famoso, ingenioso hidalgo de Don Quijote, de la Mancha. Y es el libro no religioso más vendido y leído del mundo. 690 ediciones en diferentes idiomas. O sea, es la verdad que es un libro que ha pasado a la historia y que narra pues las aventuras de ese ingenioso hidalgo, y que también lo podemos encontrar, que tú tienes un ejemplar por ahí y yo puedo mostrar otro, lo podemos encontrar en versión para niños, que puede partir desde cómics, ¿vale? Que narran pues esas aventuras y de forma muy atractiva para llegar a los más pequeños, o llegar a otros textos del Quijote que pueden ser más con ilustraciones. Y enseña, Lola, el que tú has encontrado. Bueno, y el término medio, que es la edición reducida, porque todos sabemos la cantidad de páginas que tiene el Quijote, todos sabemos lo voluminoso que es el Quijote, y todos sabemos que muchísimas veces la gente se puede cansar de eso. Hay ediciones de todos tipos, más reducidas, menos reducidas, pero todas muy buenas para poder llevar al cabo. Sí, yo tengo uno aquí que me encontré para allí. Mira, es este. Este, claro, es que este es una cosa así como ponerlo en el atril, para poderlo leer en el atril. Pues tú no me lo creerás. Yo he leído la edición reducida. Mira, aparezco por aquí. Yo he leído la edición reducida, porque con este ya como que no me atrevía, porque me apetecía leer otras cosas. El que se lo leyó todito fue mi marido, porque hay que ver lo lector que era este hombre, ¿no? Así que hoy le mando un recuerdo, donde quiera que esté, y le decimos que estamos celebrando el Día del Libro como Dios nos va a entender. Claro que sí, para nuestro querido Casiano. Mira, pues un libro como ese del Quijote me lo prestaron en la biblioteca insular y lo llevé al instituto y lo coloqué en un atril, le hicimos turnos y bajaban por turnos los que el profesorado que se apuntaba con los cursos, bajaban, colocamos unas sillas, así, alrededor, y entonces hacíamos una lectura seguida, ¿no? Entonces bajaban, iban leyendo y de forma continuada, y la verdad que resultó pues muy cercano para ellos, ¿no? Porque el Quijote lo ven como muy lejos, pero luego el que sean capaces de leer y parte que está en castellano antiguo, pues les atrae muchísimo. La verdad que es muy interesante. Pues sí. Pues sí que decíamos que leer combatía el aislamiento. ¿Recuerdas que nos abría los horizontes, la creatividad, que podíamos viajar? Ya lo decía Cervantes, ya lo decía. Y yo recogí un pequeño párrafo de su obra, del Quijote, en el que Cervantes decía: el que lee mucho, anda mucho y ve mucho, sabe mucho. Y si eso lo decía Cervantes, que era un genio, habrá que hacerle caso. Este párrafo, como ya te dije, está sacado del Quijote, que posiblemente sea una de las mejores obras del mundo. Mira, lo que tú estabas hablando, he montado un libro, porque luego encontramos libros para los más pequeños, que son libros en 3D. Pues fíjate, este que es como un barco,
y las aventuras que se pueden generar a partir de cosas tan sencillas como esta, ¿no? El poder leer un pequeño párrafo a los chicos y que luego creen y crean y que desarrollen su imaginación. Justo aquí atrás tenemos otro desplegable también del famoso barco el Titanic, que partió desde Southampton, y otro de Tutankamón. Encontramos de diferentes temáticas, la verdad, Sí. grandes variedades de libros para los chicos, por ejemplo, pues de Sandokan, que se convirtió en una serie, o los famosos cómics de Batman, y por supuestísimo Mortadelo y Filemón, que nos suena a todos. Y luego colecciones increíbles de Érase una vez el hombre, Érase una vez la vida, Érase una vez un montón de cosas que pues permiten vivir el tiempo con los niños y enseñarles un montón de cosas, ¿no? Luego hay libros para todos los gustos, libros pues que pueden ser hasta de libros de videojuegos simplemente, o libros de diferentes temáticas de la Guerra Civil Española, o la famosa colección del Caballo de Troya, o El Vagabundo de Khalil Gibran, o del Capitán a la Triste de Pérez Reverte, que se hizo también película, el famoso Juan Salvador Gaviota, muy bonito también, El Tuareg, que también fue una película, por supuestísimo Juego de Tronos, que le gusta a toda la juventud, de Shakespeare también encontramos. Hay muchísimos, y por ejemplo, también pues una lectura de Fortunata y Jacinta. A veces no hay por qué leer el libro completo de una tirada, puede disfrutarse, porque es verdad que cuando uno termina un libro, pues se da cuenta de que no va a tener tiempo en la vida para poder leer todo lo que quisiera. Y es que si te enganchas a la lectura y disfrutas de la lectura, muy posiblemente pues seas incapaz de parar de leer y de irte a un sitio y llevarte libros contigo. Por ejemplo, cuando volvamos todos a la playa, fíjense en nuestros niños y nuestras niñas cómo juegan a la playa, juegan a la pelota, gritan, chillan, hacen castillos, y verán siempre a los turistas, a los extranjeros, verán siempre que llevan un libro de la mano, y sus niños también. Los jóvenes de otros países siempre viajan con libros. Hay muchos españoles y muchos canarios que también lo hacen, pero todavía nos falta mucho. Todavía falta el que se consiga esa conexión con la lectura. Así que nosotras en el día de hoy, el día del libro, pues les recomendamos empezar con cositas pequeñas y poder llegar a disfrutar de esta maravilla que es leer y leer, ¿no? Di que sí, que existen todo tipo de temáticas, todo tipo de obras para mayores, para pequeños, para todos los gustos, y entre tanto siempre encontraremos algo que nos pueda gustar y algo que nos pueda recrear y algo que nos pueda enriquecer, que es muy importante. Porque como bien decía el Daniel Gangio, como quiera que se llame, porque yo no me acuerdo muy bien del apellido de este señor, dice que leer tal vez no te haga más inteligente, pero te hará menos ignorante. Y el tener una sociedad que no sea ignorante es una sociedad que saldrá adelante. El tener una sociedad que estudie, que lea y que quiera aprender a través de la lectura, será una sociedad que no le engañen. Toda sociedad tiene que tener unas altas miras de educación lectora para que puedan realizarse sin necesidad de que nadie le diga lo que tiene que hacer, porque tendrán y aprenderán a tener una conciencia crítica, aprenderán a tener una conciencia diferenciadora de lo que creen que está bien y lo que creen que está mal. Leyendo se aprende a ser cívico, leyendo se aprende a ser persona, leyendo se aprende a ser justo, leyendo se aprende a ser personas de bien. Hay algunos que a lo mejor no lo entienden así, pero sobre todo para ser personas de bien hay que ser críticos con lo que se nos pone delante. Y hoy en día tenemos que leer entre líneas, incluso leer entre líneas para poder desechar lo que no nos interesa y sacar lo que sí nos interesa.
Y de esa manera seremos mucho mejores en la vida. Y mira que te digo también en relación a eso. El viajar por diferentes países de Europa te hace encontrarte con esas sociedades que potencian la lectura. Mira, en ocasiones, muchas ocasiones hemos visitado librerías donde pues incluso librerías de diferentes plantas, donde el ciudadano puede incluso acceder a tocar un piano, una zona donde hay un piano y puede tocar con casco o sin casco. Que, también zonas de lectura, donde hay sillas para que la gente coja un libro y lo lea, fomentan la lectura y no le importa al vendedor que aquella persona haya utilizado un libro, no importa, se coge ese para leer y tienen más guardado. Zonas para que los niños jueguen y usen también libros. Luego te encuentras, vas por la calle y encuentras las paradas de guagua con unas estanterías, a veces con unas formas muy bonitas de forma de casa, llenas de libros, para que el que espera la guagua pueda coger un libro mientras espera y pueda leer. Y si quiere, pues al día siguiente puede dejar otro libro allí y así se producen intercambios. Eso es una sociedad que potencia la lectura y que potencia este tipo de cosas. También en, en los parques, esas mismas estanterías ya protegidas, porque hay países donde las condiciones atmosféricas en invierno no son las adecuadas, pero protegidos para que esos libros estén ahí y permitan el intercambio. Y las iglesias, hemos visto iglesias donde en la parte de atrás hay unas zonas reservadas, acuérdate Lola, reservadas para que mientras los padres están en el culto, pues que los hijos puedan estar pues pintando, leyendo, dibujando, y así es como se fomenta, por supuestísimo, los rastros. Hemos visto rastros, mercados de auténticos intercambios de libros de segunda mano y de primera mano, donde pues se genera todo este movimiento, ¿no? O sea que es muy importante lo que tú decías. Leer nos hace ser críticos, nos hace ser libres, nos hace ser conscientes de muchas cosas que se nos escapan. Y eso es cultura, y eso es estar al día de muchas cosas. Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy hemos hablado un montón. Un montón. Yo creo que ya solamente nos queda decir que feliz día del libro. Feliz día del libro. Quédate en casa y lee muchos libros en la medida de lo posible. Hasta luego. Disfruta. Adiós.